El encuentro que se llevó a cabo en el Palacio de Congresos de Madrid reunió a las figuras más importantes de la política para hablar sobre los derechos humanos, la violencia y el terrorismo extremo en el mundo. Aunque el caso muy especial de Venezuela no dejó de ser un tema que se llevó gran parte del foro. Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, hizo un análisis de lo que Venezuela es hoy en día. Venezuela vive una debacle económica que está llegando a ser catástrofe humanitaria y que ha desatado una represión autoritaria sin parangón en América Latina. Y es el país donde se persigue a jueces, se persigue a fiscales que no acatan los dictámenes del régimen, se persigue a periodistas por reproducir noticias internacionales, como el caso de Miguel Enrique Otero, y la sentencia paradigmática ha sido la que ha sufrido Leopoldo López Mendoza, el hijo de Leopoldo López Gil, 14 años condenado sin pruebas, sin testigos, y como hemos visto el día de ayer en la larga entrevista de CNN, el mismo fiscal Nieves que llevó adelante el proceso ha declarado que fue instrucción política de Maduro, que no existía prueba alguna, que todo era fraguado, que era un objetivo puramente político del régimen. Por su parte, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, recalcó la importancia de los comicios que se efectuarán en Venezuela el 6 de diciembre. El proceso electoral de Venezuela cuente con las suficientes garantías para las elecciones que van a tener. Alejandro Toledo de Perú lanzó una frase que no pasó inadvertida en el foro. La democracia no tiene nacionalidad. Felipe Calderón, por su parte, de México, se refirió al caso de Leopoldo López y al juez Nieves como el único caso en la historia donde un fiscal confiesa las presiones y el montaje y las cosas siguen igual. El fiscal de este caso injusto ya ha reconocido, ha confesado que es falso el caso, que no tiene pruebas contra Leopoldo, que lo presionó el gobierno, que lo amenazaron. ¿Hay algún otro caso en la historia tan evidente de prisión injusta? Yo creo que ninguno. Ricardo Lagos, de Chile, no dejó de lado la importancia de los protagonistas políticos al alzar su voz sobre los derechos humanos. Donde quiere que se violen los derechos humanos, creo que es obligación de todos los demócratas levantar nuestra voz. En este momento la levantamos por aquellos que son presos políticos en Venezuela. Por su parte, Andrés Pastrana, de Colombia, fijó su intervención en la problemática colombo-venezolana que se vive entre ambas naciones y un caso muy reciente en la frontera. Hay un hecho adicional que no entendemos cómo, y lo he venido reiterando, el gobierno del presidente Maduro se sienta en la mesa de la paz en Colombia, y ayer mismo el propio comandante del Ejército de Colombia hacía la denuncia que los jefes, los comandantes del Ejército de Liberación Nacional, dictan desde Caracas, desde Venezuela, las órdenes, y fueron ayer, como conocen aquí los colegas periodistas, 12 soldados de nuestras fuerzas militares fueron asesinados bajo órdenes que vienen directamente de Venezuela, de acuerdo con la vocería del gobierno, a través del comandante de nuestro ejército. Una de las intervenciones más significativas fue la de Miguel Enrique Otero, quien no tuvo reparos a la hora de hablar directamente del régimen venezolano. Venezuela es una dictadura pura y dura, y la posición de los expresidentes latinoamericanos ha sido vital. Muchos creen que la opinión pública mundial no afecta a las dictaduras, pero sí las afecta. Y el trabajo que ha hecho el Club de Madrid es un trabajo fundamental. Y para cerrar esta jornada del Club Madrid, que congregó a líderes políticos de todo el mundo, Leopoldo López Gil tomó el micrófono para dar las gracias por la invitación y resaltar que la democracia y los derechos humanos no son por Venezuela, sino por todos aquellos que sufren represiones como las de su hijo y su país. Hay un irrespeto total por parte del gobierno venezolano a todos y cada uno de los derechos humanos. Dejo claro que hay más de 80 presos políticos, o como les gusta decir a ellos, políticos presos, en este momento en Venezuela. Tal vez uno solo ha recibido sentencia. Sabemos quién y qué sentencia recibió. Pero, para que les llame la atención aún más, hay 3.000 personas que están bajo régimen de presentación. Es decir, que tienen coartada su libertad. No pueden protestar, no pueden activar políticamente. Y todo esto a raíz de las protestas
del año 14. Protestas que si alguna vez tenían razón en el año 14, hoy tienen 10 veces más razones de estar en la calle. Para el Venezolano TV de España, Carlos Angola.